ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces ahí triunfante, victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Ahí no habrá más tristezas ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Porque fuiste inmolado con tu poder, te has levantado, porque fuiste inmolado
espíritu me santificaré. Pero yo sé que beberé, pero yo sé que beberé, y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que beberé, pero yo sé que beberé, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que beberé, pero yo sé que beberé, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que beberé, pero yo sé que beberé, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que beberé, pero yo sé que beberé, y con su espíritu me santificaré. ¿Listos? Welcome, chassis. Bienvenidos todos, pues gracias a Dios por los cantos de los hermanos, la verdad, cantos muy hermosos. Ese canto que habla: sin santidad nadie verá al Señor. Voy a comenzar con una pregunta retórica. ¿Cuál es la santidad de la que habla ahí, hermano? ¿Quién tiene la santidad suficiente para ver al Señor? Ninguno, ¿verdad que no? ¿A qué se refiere? Porque está en la Escritura, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. Pero sabemos, aquí se ha explicado, sabemos que la santidad es un estado que no se mueve. Allá donde estábamos en el mundo no teníamos esa santidad porque estábamos perdidos sin Cristo. Cuando el Señor nos llama a través de su palabra y nos da su Espíritu Santo en el arrepentimiento y la conversión, entonces viene lo que se llama la santidad del Señor a nosotros. Y es por medio de su gracia que Él nos da esa santidad. Toda persona que no tiene el perdón y la redención a través de la sangre de Jesucristo jamás verá al Señor, aunque tenga religión. Puede tener la mejor religión, alegar que su religión fue la primera que se instituyó, puede conocer mucho de religión, pero sin la santidad de Dios no te sirve. La santificación es algo diferente. La santificación es lo que el Señor va haciendo en nuestras vidas a través del proceso de transformación en sus hijos. Cuando dejamos de mentir, dejamos de robar, eso se llama santificación. Dejas de emborracharte, el adúltero deja de ser adúltero, el que robaba, dice la Biblia, ya no robe más, sino que póngase a trabajar. Eso se llama santificación. Y santidad es diferente. Para aquellos que no lo tenían muy claro, para que sepan lo que es. Porque si no, a veces piensan: ¿y quién va a ver al Señor? ¿Quién tiene la suficiente santidad? No, la santidad viene con la salvación de tu alma, y esa nadie nos la puede quitar. No vamos a entrar al cielo por ser perfectos, no, vamos a entrar por la santidad de Cristo. Por eso, ¿ven? Para que le quede claro y descanse en esa promesa, porque a veces no lo tenemos muy claro, y Satanás aprovecha para meternos dudas y decir: entonces ya fallé, ya no voy al cielo. No, porque no es por obras para que nadie se gloríe, es un regalo, es por gracia. Es para los jovencitos, los niños, la sobrina que está aquí, para que lo tengan claro. La santidad de Dios Él la comparte con nosotros solamente por su amor, porque Él quiere. ¿Ven? Entonces hoy, en este domingo 1 de septiembre, ya hermanos, ya el año ya se nos está yendo. Solo Dios sabe si vamos a brincarle al invierno.
Dios quiera que lleguemos ahí, no al infierno, al infierno. No así le digo al hermano que le brinquemos al infierno, no al infierno. Entonces, ya estamos cerquita, hermano, solo Dios sabe cuántos iremos a alcanzar a mirar, ¿verdad? Porque a veces hasta tenemos planes. A veces platicamos con el hermano, le dicen, no, para el tiempo de frío vamos a pedir vacaciones, vamos a hacer y volver, pero solo Dios sabe si vamos a llegar. Por lo tanto, como no sabemos, preparémonos como si el día fuera hoy, el día que nos vamos a encontrar con Cristo, como si hoy fuéramos a estar en una caja fría al rato. Hay que estar listos, hermanos, porque no sabemos el día y la hora cuando este cuerpo falle y hasta aquí. Nos podemos sentir muy sanos, pero recordemos que un infarto fulminante, aunque esté sano, ahí queda uno bien tieso. Luego el médico, ya cuando hace el estudio forense, dice, no, ya tenía años, pero no se había manifestado. Entonces, hay que estar preparados, hermanos. Hay que estar siempre preparados porque no sabemos en qué momento el Señor nos va a pedir cuentas. No lo sabemos. Hoy iniciamos una nueva serie. Terminamos la serie de las tentaciones y la salida por no sé cuánto tiempo estuvimos ahí. Esta serie no va a ser tan larga, pero les aseguro que va a ser una serie muy hermosa, una serie que nos va a desafiar, pero también nos va a consolar. Es una serie que nos va a hablar a veces duro en nuestro corazón a través de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo es una serie que va a traer mucha consolación al corazón del pueblo de Dios. Acuérdense que yo se las había prometido desde antes de empezar la de las tentaciones. Entonces la serie se va a llamar El Sermón del Monte en Mateo 5, para que lo vaya buscando, o el Sermón de la Montaña, como se le conoce también. Algunos lo conocen como el Sermón de las Bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 12. Esta va a ser una introducción a la serie que vamos a estar viendo durante un tiempo. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. También se vale buscarla en el celular, para los que traen celular y todavía no hayan bien los versículos, también se vale, no se peca con eso. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Yo le voy a dar lectura. Acuérdense que la serie, para que apunten los que apuntan, la serie se va a llamar El Sermón del Monte. De ahí van a venir varios temas. El tema de hoy bajo la introducción se va a llamar Los Bienaventurados, porque de ahí vamos a desprender todo. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son esos de los que el Señor habló en este pasaje? Dice así el capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Quiero que ponga atención ahí. Había una gran multitud, pero quiero que vamos a analizar poco a poquito a quiénes se dirige realmente Jesucristo con este sermón. Entonces vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Obviamente había más gente, me imagino, que escuchaba, pero el Señor estaba centrado, dirigido su mensaje ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Por qué? Porque lo que les iba a decir a continuación tenía mucho que ver con la transformación y el arrepentimiento de los seres humanos. Lo que a partir de que una persona se arrepiente comienza a suceder en las personas. Entonces les dice así: y abriendo su boca enseñaba diciendo. Vean lo que les decía. Comienza con esta palabra que vamos a ver en el griego. Dice, bienaventurados los pobres. Pero no son pobres económicamente, ¿verdad que no? Ni porque no tienen casa o duermen abajo de un puente. No, dice, bienaventurados los pobres ¿en qué? En espíritu. En espíritu. Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Es importantísimo que miremos bien quiénes son estos pobres en espíritu, porque les está prometiendo el reino de los cielos. O sea, es para no confundirnos y decir, bueno, cualquier persona que espiritualmente esté mal, entonces ya el reino de los cielos es de ellos. Vamos a ver que no es así. Dice 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez se ha puesto usted a pensar en ese pasaje a quiénes se refieren los que lloran? Porque ¿quién no llora?
Puede ser que alguien robó un banco o violó a alguien, le dan un balazo, está en angustia y comienza a llorar. Le voy a hacer una pregunta, ¿será a ellos a los que se refiere? ¿Será una persona que anda por allá haciendo lo malo y lo golpean y llora? ¿Será a eso a los que se refiere? Lo vamos a ver hoy. Dice el 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué recibirán? La tierra por heredad. Y dice el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí le voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Quiénes son esas personas? ¿A quiénes estaba dirigiendo el Señor? ¿Será que es aquellos que les quitan la casa o el banco no le pudieron pagar y pues son pobres y tienen hambre y sed de justicia y lloran y sufren? ¿Será que a ellos se refiere el Señor Jesucristo ahí? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes son esos misericordiosos? No creo que sea difícil de verlo, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Quiénes deberían de ser? La iglesia, ¿no? Los hijos de Dios, los misericordiosos. Bienaventurados, aquí viene el 8, hermanos, este está interesante, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y volvemos a lo que cantaban los hermanos de la santidad. ¿Quiénes serán los limpios de corazón que van a ver a Dios? Bienaventurados los limpios, o los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo me recuerdo, no recuerdo bien el año, pero cuando teníamos al presidente Barack Obama, no sé si ustedes se acuerdan de él, él recibió el premio Nobel de la Paz. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Era pacificador él? ¿Será de ese tipo de paz de la que habla aquí? ¿O qué era él? ¿O era una persona de guerra? Era de guerra, ¿no? ¿Cuántos soldados murieron a su mano? ¿Cuánta gente? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Quiénes son esos pacificadores? El mundo le da premios de la paz a ciertas personas, pero si usted analiza sus vidas, sus casas, sus familias, nada que ver. Ellos entonces, bienaventurados los que padecen persecución, dice el 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué justicia se refiere ahí? Usted ha visto lo que está pasando, pues en algunos lugares. Ahorita el mundo es un hervidero, pero hay muchos lugares donde la gente demanda justicia por sus derechos normales de un humano, ¿no? Usted ve, no, pues mis derechos fueron violados, violentados, me arrestó un policía y yo no estaba haciendo nada y me golpeó, me tiró al suelo y violó mis derechos. Y buscan justicia. ¿Será eso a lo que se refiere? ¿Quiénes serán los que buscan justicia ahí? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿De a qué justicia se refiere ahí? Porque de ellos es el reino de los cielos. Dice el 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si usted ve, el versículo 10 y el 11 se contestan a sí mismos en su contexto. Ahí está, ¿quiénes son esos que son perseguidos y buscan la justicia? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice el 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Acuérdense, hermanos, que este sermón de las bienaventuranzas abarca ¿cuántos capítulos? Para los que lo conocen. Es 5, 6 y 7. Hasta el 5. Ahora, uno los puede leer rápido, ¿verdad? Que si quisiéramos lo leemos todo ahorita. Y lo podemos leer rápido. Pero lo que traen, hermanos, esos versículos, cada capítulo, cada versículo, se le va a sacar mucho provecho. Lo que trae desde el 5, 6 y 7. Porque vamos a recordar al final, va a haber un tema muy bonito al final por lo que remata el Señor. Por lo que remata al final del sermón.
cuando ya después que les dijo todo lo que les había dicho, todos estaban oyendo, todos estaban impresionados, pero él remató con algo muy interesante, que no basta con oír, porque pues oír es fácil, ahorita todos estamos oyendo, va mucho más profundo. Entonces, hoy iniciamos una nueva serie, hermanos, que con la ayuda de Dios va a ser de mucha bendición para nosotros, dependiendo, por supuesto, dependiendo de nuestra actitud hacia el mensaje de la palabra de Dios. Va a depender mucho de eso, porque va a haber algunos mensajes que a lo mejor van a ser muy personales para nosotros. Yo lo he estado leyendo, hermanos, y algunos son como muy personales, pegan mucho a nuestra forma de vivir. Entonces, cuando llegue su momento de usted, que seguramente va a llegar, porque la palabra de Dios es para todas las ovejas, para todo su pueblo. Cuando usted se esté alimentando del Señor, de su palabra, no le quiera dar de comer a la otra oveja, cómaselo usted. Si Dios se lo está dando, ¿sí? Hay que recibir el alimento que Dios nos da personalmente a cada uno. Entonces va a ser de mucha bendición para todos nosotros, ya que es Cristo mismo, hermanos, el que habló sobre eso, salió de su boca. De su boca salieron estas cosas. Él mismo las enseñó y las habló a sus discípulos. Entonces, a través de esas predicaciones vamos a estar examinando, pero lentamente, hermanos, vamos a estar examinando nuestros corazones. Vamos a dejar que el Espíritu Santo examine nuestros corazones para que la palabra de Dios nos siga transformando y dirigiendo cada día, obviamente con la ayuda del Espíritu de Dios. Entonces vamos a dejar, hermanos, ustedes saben que Dios no forza a nadie. Usted sí sabe eso, ¿verdad? Que Dios no obliga a nadie a obedecer. Va a depender de nosotros la obediencia. En esta serie y en todas las predicaciones hay un pasaje que dice, así dijo el Señor Jesús, dijo: mis ovejas oyen mi voz y corren. ¿Verdad que no? ¿Qué dijo? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y cuando seguimos al Señor hallamos pastos verdes. Habla de alimento, ¿no? Seguimos a Cristo y hallamos alimento para nuestras almas. Entonces comienzo con ¿qué es bienaventurado? ¿Qué entiende usted cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. Hay que pensar una cosa. Cuando el Señor comenzó a hablar de esto, hermanos, Él comenzaba su ministerio apenas. Y fue el inicio de su ministerio. Él venía del desierto, de donde fue tentado, tuvo una lucha con el diablo, donde Él supo cómo resistir al enemigo en las tentaciones que le trajo, porque Él fue tentado en todo también, en el dinero. Ahí vemos las tentaciones del Señor, lo vimos al principio de aquella serie. Él fue tentado en lo económico, que tanto le gusta al ser humano, fue tentado en el poder. El Satanás le ofreció los reinos de la tierra, que casi al ser humano no le gusta tener poder sobre los demás. Fue tentado en la necesidad, en la escasez, en el hambre, también fue tentado ahí. Fue tentado a retar a Dios: aviéntate, que al cabo el Señor te va a agarrar. Él fue tentado en todo, pero Él no cayó. Él no es como nosotros, que resistimos por un tiempo y luego cedemos. Entonces, el Señor venía de todo esto, hermanos, y llegó a un lugar llamado Galilea, de los gentiles, y a otro lugar, Zebulón. Entonces es una profecía que estaba en Isaías, que se había escrito cómo el Señor llegaría a ese lugar, y gran luz miró esa comunidad. Dice: el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Aquellos que estaban en dolores, en enfermedades, estaban en tormentos, estaban afligidos de diversas enfermedades, de repente aparece Jesucristo en estos pueblos y viene la luz. Esos pueblos vieron grande luz en Jesucristo. Ahora, ¿cómo comenzó Él? Si usted lee el versículo 17 del 5, el mensaje del Señor, hermanos, el mensaje central no fue bendición, no fue vengan para darles de comer o para darles casas, para darles esto, aquello. Mire, si usted ve, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Vean con qué empezó, cuál fue su primera predicación de Jesucristo. ¿Qué fue lo primeritito que salió de su boca? Fíjese bien lo que el Señor dijo. Dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, miren, hermanos, la predicación verdadera, genuina, que usted dice, me predicaron la palabra de Dios, siempre va a llevar este ingrediente que no puede faltar: arrepentimiento.
En cada predicación, hermanos, aunque estemos hablando de cualquier tema, tiene que ir el arrepentimiento y la conversión a Cristo. Entonces el Señor no comenzó primero a hacer milagros y después arrepiéntanse. No, Él primero les dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después de que Él predicó esto, vienen los beneficios del Señor. Primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás Él lo comenzó a añadir. Él comenzó a sanarlos de sus dolencias, de sus enfermedades, de los tormentos. Le traían endemoniados, le traían gente lunática, le traían paralíticos y a todos los santos. Pero a mí me sorprende, hermanos, porque Él comienza con arrepiéntanse. Juan el Bautista hizo exactamente lo mismo un capítulo atrás. Él hizo exactamente lo mismo, Juan el Bautista. Cuando Él comienza a traer el bautismo, que no era el bautismo mismo que después vendría con los discípulos, este era un bautismo que preparaba el camino del Señor. Pero si ustedes ven el mensaje de Juan, central también era: Él vino a preparar un pueblo para el Señor. ¿Cómo lo vino a preparar? Diciéndoles: arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento para el Señor. Él les vino a preparar un pueblo listo para que recibiera a Cristo. Entonces, el Señor Jesús comienza con esto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el contexto en el capítulo 5, cuando comienza bienaventurados los pobres, le está hablando a gente que le hizo caso al Señor y se arrepintió. Ahí Él comienza y llama a los discípulos. Si usted lee, no lo vamos a leer todo, pero Él llama a Pedro, a su hermano, llama también a los hijos de Zebedeo. Él comienza a llamar a sus discípulos y Él comienza a hablarles la verdad para que se arrepintieran. Por eso cuando Él llega a este monte, miró que mucha gente lo seguía, y Él se sentó con toda la paciencia y comenzó a enseñarles a sus discípulos diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí vamos a ver esta palabra, hermanos. ¿Por qué comenzó con esta bienaventuranza? ¿Por qué no comenzó con bienaventurados los de limpio corazón? ¿Sabe que tiene un orden? ¿Por qué no comenzó con bienaventurados cuando los vituperen? ¿Por qué cree que comenzó bienaventurados los pobres en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. Piense poquito. Deje que el Espíritu trabaje poquito en su corazón. ¿Por qué comenzó con bienaventurados los pobres en espíritu? Le voy a hacer una pregunta. ¿Los fariseos eran pobres en espíritu? ¿Los fariseos del tiempo de Cristo? ¿Herodes? ¿Caifás? ¿Poncio Pilato? ¿Judas el traicionero? ¿Por qué comenzó, hermanos, con bienaventurados los pobres en espíritu? Ahorita lo va a entender. Fíjese, bienaventurado del griego Macarios, así como suena. Yo conocí un Macario allá en nuestro pueblo. Macarios, eso es bienaventurado, en el griego Macario. Y fíjese, esta palabra se puede traducir como supremamente bendecido. Eso es bienaventurado. Supremamente bendecido. ¿De parte de quién? De Cristo, de Dios. Supremamente bendecido. También se puede traducir como muy afortunado. Pero ese muy es muy afortunado. Y ese Macario es usted y soy yo, si somos de Dios. Muy afortunado. También se le puede traducir como bien librados son aquellos. Bien librados son aquellos que son pobres en espíritu. ¿Por qué librados? ¿De qué? También tiene mucho ahí. Bien librados. También se puede traducir como muy dichoso y glorioso aquel que es pobre en espíritu. Muy dichoso y muy glorioso aquel que es pobre en espíritu. Entonces, ¿a qué pobreza se refiere ahí? Cuando les dijo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Le voy a hacer una pregunta. ¿Todos los que siguieron al Señor hicieron caso de arrepentirse porque Él se había acercado a ellos? ¿Verdad que no? Entonces, no todos son pobres en espíritu. ¿Cuál es la pobreza espiritual? Ustedes recuerdan, les voy a dar una historia. ¿Recuerdan a aquel publicano que estaba orando juntamente en el templo con un fariseo? ¿Recuerdan esa escena? Ahí podemos ver un corazón pobre en espíritu y podemos ver un corazón orgulloso. ¿Qué hacía el fariseo? ¿Cómo oraba el fariseo?
Cuando él se acercó a Dios en oración, él decía, te doy gracias, Señor. Y se oye bonito, ¿no? Porque comenzó con una acción de gracias. Y dijo, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como quién. Yo no soy como los demás hombres, como los otros. Y él se comenzó a poner etiquetas a sí mismo y decía, porque yo sí diezmo. Yo sí ofrendo. Yo no soy como ese, estaba orando otro al lado, como ese publicano. Yo soy diferente porque yo tengo mi judaísmo, tengo mi religión. Yo tengo con qué apantallar. Yo soy de la cepa de los fariseos, de la secta más poderosa de aquel tiempo, política y religiosamente hablando. Entonces él se jactaba de esto. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Era pobre en espíritu? Por supuesto que no. Era un hombre supremamente orgulloso, en lugar de ser supremamente bendecido y afortunado. No, era muy orgulloso. Fue con este tipo de personas con lo que el Señor más chocó. Son con ellos, aquellos que dijeron, este hombre come con prostitutas, con cobradores de impuestos, con gente gentil pagana. Y todo eso se lo aventaban al Señor. Y el Señor dijo, los fariseos no venían a él. Y él les dijo, yo no he venido a gente sana. No, yo vine a los enfermos, como dice aquí. Esto lo lleva a uno a lo espiritual. Yo he venido a los que están enfermos porque el sano no tiene necesidad de médico. Pero él no hablaba, hermanos, de enfermedades normales. Él hablaba de la enfermedad del corazón, la enfermedad espiritual, que es la más terrible que podamos tener. Entonces, como el fariseo se justificaba a sí mismo, entonces el Señor no les estaba diciendo que realmente no estaban mal espiritualmente, no, lo que estaba diciendo, yo no los voy a obligar. ¿Tú te sientes bien viviendo así? ¿Con tu religión? ¿Te sientes bien que aunque tú vas a un lugar no cambias, eres desobediente y sigues tu rumbo, tus propios caminos, tus propias ideas, eres sabio en tu propia opinión? Quédate como estás. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Dijo, yo voy a aquellos que reconocen su pobreza espiritual, que reconocen que espiritualmente no pueden solos, necesitan ayuda. Eso es lo que es pobres en espíritu. Que le quede claro, pobres en espíritu es como aquella mujer samaritana que al principio estaba orgullosa también. Estaba orgullosa de su raza también. Y hasta le dijo al Señor, le dijo, los samaritanos y los judíos no nos podemos tratar entre sí. ¿Tenía su religión o no la tenía? ¿Y cómo vivía? ¿En obediencia o en pecado? Pecado, y el Señor se lo sacó a la luz. Pero esa mujer tuvo pobreza de espíritu. Tanto así que, imagínense, hermanos, Dios usó a esa mujer para llevarle la salvación a la aldea. Esa mujer fue y les dijo, he encontrado a aquel del que hablan las escrituras. Me dijo todo lo que yo he hecho en mi vida. Y bien emocionada. Y les llevó el mensaje a su pueblo. Y aquellos corrieron a ver si era verdad. Entonces esa es una persona pobre en espíritu. Que cuando la palabra de Dios te confronta, nos habla, nos exhorta, reconocemos y decimos, es verdad, soy orgulloso. Y yo no miro a los demás como iguales a mí, a veces como que se me sube. Así estaba ese fariseo. En cambio, el publicano pobre en espíritu dice que él oraba, pero ni siquiera se atrevía a levantar su cabeza. Y decía, ¿qué decía, Señor? ¿Qué decía? Sé propicio, ten misericordia de mí, porque no soy digno siquiera de estar orando a ti. Y reconocía su pobreza espiritual. No hacía el religioso, el orgulloso, el que siente que lo sabe todo, que a mí nadie me enseña, yo ya estoy tocando allá las alas del Señor. Cuando uno es así, hermanos, como dicen vulgarmente, se te acabó el corrido. Porque ya cuando llegas a ese punto de ser así, no hay pobreza espiritual. Depende todo de ti y ya no de Dios. Entonces por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, el que el Señor les estaba diciendo, supremamente bendecido aquel que reconoce su condición ante Dios. Aquel que sabe que es culpable y que merece la condenación eterna. Supremamente bendecida aquella persona que reconoce
que peca y que es un pecador o una pecadora, y que solos no podemos seguir. Supremamente bendecido aquel que sabe que cada rato le falla al Señor y que no se justifica ante sus faltas. Cuando dice, también se puede traducir como bien librado. Imagínense, hermanos, salir bien librados ¿de qué? De la condenación eterna. Bienaventurados, superafortunados, bendecidos aquellos que han sido librados, dichosos y gloriosos todos aquellos que le han creído a Cristo, porque Él se nos acercó, como les dijo a este pueblo. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y ese reino quién era? Cristo mismo. Jesucristo en la tierra. Él fue el que nos trajo el reino de los cielos a nosotros. Entonces, todos estos verbos, hermanos, que habla aquí, obviamente aplican a todos aquellos que ya nos hemos convertido a Dios a través de Jesús. ¿Por qué? Porque en algún momento reconocimos que solamente a través de Cristo se puede cambiar y recibir la vida eterna. Entonces, muchas personas, hermanos, se los decía yo en una predicación hace poco, muchas personas de estas que siguieron a Jesús y parecían honestos, parecían sinceros, muchos de ellos que se admiraban de sus doctrinas, de sus enseñanzas, que se sorprendían de los milagros y maravillas que el Señor hacía. Cuando resucitó a Lázaro, por ejemplo, un milagro grandísimo que hizo el Señor, de una persona que ya estaba podrida en la tumba, que sus hermanas de Lázaro le dijeron, Señor, ya apesta. ¿Se acuerdan? Cuando él iba a mover la piedra y dijo, Señor, ella huele, ya tiene tantos días ahí, ya su cuerpo se descompuso. Y muchas personas, hermanos, miraron las maravillas y milagros de Dios. Sin embargo, como se los dije en una predicación, muchas de estas personas, hermanos, son los que al final le gritaban a los que lo estaban crucificando, los que lo llevaban preso, que lo arrestaran y gritaban, crucifiquen, crucifiquen. Y cuando Poncio Pilatos tenía la costumbre de entregarles un preso y les pregunta, ¿a quién quieren que les entregue? Porque Poncio Pilatos tenía lo que en la Biblia se conoce como estaba iluminado, tenía remordimientos nada más. Acuérdense que él no le miraba la culpabilidad como para matar al Señor. Él les decía a los propios judíos, les decía, pero ¿qué mal ha hecho este hombre? O sea, él siendo un gobernante, él sabía lo que era ser culpable. Decía, ¿qué ha hecho este hombre para merecer semejante tipo de muerte? Acuérdense que morían los peores delincuentes en la cruz. Y él realmente, hermanos, si usted busca con cuidado, él buscaba que al entregarles el preso pidieran a Jesucristo que fuera liberado. Por eso les trajo al peor criminal. Les trajo a Barrabás. En serio, hermanos, mire cuánta ceguera. Pero eran los maestros de la Torá. Eran los que cada sábado leían Isaías, leían los salmos de David, leían a Jeremías, leían a los profetas donde cómo iba a venir el Señor. Y eran ellos mismos, hermanos, los que lo estaban entregando por celo religioso. Y qué increíble, hermanos, que cuando les dice Poncio Pilatos, ¿a quién quieren que le suelte? ¿Al violador, asesino? ¿Al asesino de soldado, este violador, este perverso? ¿O a Jesucristo? ¿O a Jesús de Nazaret? ¿Y qué gritaron? ¿Quiénes incitaron a la comunidad a que gritaran suelten a Barrabás? Los religiosos. Los que se creían dueños de la ley de Dios, a los que no les puedes decir nada porque yo tengo mi religión, a mí no me enseñes, a mí no me digas nada, yo ya voy a una iglesia, tengo mi pastor, pero no es el pastor Jesucristo, no, su pastor humano, que aunque les enseñen mal, él es mi pastor. Y gritaban a todas voces, entréguenos a Barrabás, a un asesino. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque dice la Biblia que el mundo a lo suyo, ¿qué? Ama. A los que son iguales a ellos. Defienden a los malos y a los buenos los crucifican, los aplastan. Y de esas gentes, hermanos, en las iglesias está lleno. Uno pensaría que no. ¿Cómo es posible que en las iglesias haya gente así? Sí, sí hay gente así. Entonces, bienaventurados los que son pobres en espíritu, los que reconocemos
que solos jamás podríamos entrar al reino de los cielos. Jamás. Necesitamos el perdón de Dios. ¿Y cómo se logra este perdón, hermanos? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo obtener el perdón de Dios? Es reconociendo nuestra condición humana, ¿no? Es lo que el Señor estaba diciendo al principio. Reconozcan que son pecadores. Es lo primero. Si una persona no reconoce el grave problema que tiene con Dios por el pecado, jamás se va a arrepentir. Tenemos que reconocer que nuestra condición humana es mala desde que nacemos, que somos pecadores, que estamos sucios delante de Dios y que necesitamos un camino, necesitamos un Salvador, y solamente es a través de Jesucristo. Aunque la religión ponga, hermanos, que los diezmos, que las ofrendas, que el bautismo, que le ponen tantas cosas, hermanos, que a través del santo, a través del resto, a través de eso se llega al cielo. No, hermanos, es a través de Jesucristo el Señor que se llega al cielo. Y eso deja fuera todo lo demás, hermanos, todo lo deja fuera. Es solamente Jesucristo el camino al cielo. No hay más. Es Jesús el Señor quien pagó con su vida por nosotros. Entonces tenemos que reconocer que para entrar al cielo, hermanos, solamente Jesús. Dice el 4: súper bendecido o sobreabundantemente bendecidos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una pregunta, hermanos: ¿quién no llora? ¿Será que es el que está muriendo de cáncer y está llorando ahí? Esos son los bienaventurados, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son, hermanos, los que lloran? Aquí, ¿a qué se refiere con esto? ¿Quiénes son los que lloran? Exactamente lo mismo, hermanos, el contexto va a pegar. Los que lloran porque sabemos que solos no podemos mantenernos firmes. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿A poco no, hermanos? Al mirar la condición de un familiar, de un amigo, de alguien que usted ha predicado durante muchos años, pueden ser hijos, tíos, hermanos, padres, algún conocido en el trabajo, y a veces, hermanos, usted los ve que en lugar de cambiar van a peor, a peor. Usted no llora, hermanos, a veces de dolor, de mirar a las personas cómo están, de mirar cuánta gente está muriendo sin Dios, y de ponerse a pensar, y en este camino van algunos de mis familiares más cercanos. Pueden ser hermanos, hijos, padres, abuelos, tíos. El que es verdaderamente de Dios, hermanos, le duele. Sufre en su corazón sabiendo que, aunque usted le ha enseñado bastante, usted puede mirar su camino, puede mirar cómo se dirigen, cómo hablan, puede mirar cómo son, y usted sabe bien, hermanos, que no van camino a la salvación. Usted sabe bien, y sabe que si muere en esa condición, esa persona está perdido eternamente. Y usted lo sabe. Y eso trae dolor, hermano. También este llorar se puede traducir cuando, acá en el contexto, cuando alguien le hace a usted algo simplemente por servirle a Dios, por ser cristiano o cristiano, cuando le desprecian, cuando le humillan y le ofenden por ser cristiano. ¿Qué nos queda, hermano? ¿Regresar mal por mal o llorar ante nuestro Señor? Llorar, nada más. Afligirnos, caer de rodillas y decir: Señor, pues usted defienda mi causa, como decía el rey David. Yo tengo muchos enemigos, hay gente que simplemente por adorar a Dios me hacen la vida imposible y difícil. ¿Y qué dice el Señor? Hay una promesa, hermano: recibirás consolación, la consolación de parte del Espíritu Santo. En el medio del sufrimiento, en medio del desprecio, cuando te desprecian por seguir a Cristo, y te humillan y te ofenden, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Y aunque la gente se burle, aunque digan: esa gente piensa que de veras hay un cielo, pues sí, ¿no? Y sabe una cosa, yo lo vivo desde aquí. Desde aquí vivimos un pedacito de cielo, hermano, en esas grandes bendiciones que Dios nos da, como es la consolación del corazón. ¿A poco no siente usted, hermano, cuando está pasando momentos difíciles, que en el momento llora, sufre por algo que pasó, algo que le hicieron, lo que sea? Sufrimos bastante, pero Dios usa el tiempo y su espíritu y nos ama, y comienza a sentir la consolación en el corazón.
Y al rato eso que sentías que te ahogaba y no podías respirar se pasa. Y Dios va orando. Y Dios nos va haciendo más fuertes. Y Dios nos va puliendo y ayudando. Esa es de lo que habla aquí. Bienaventurados los que lloran, pero lloran por Dios. Lloramos porque Él es misericordioso y amoroso con nosotros. Y aunque no lo merecemos, a veces nuestra propia condición nos hace llorar o no. ¿No, verdad? Lloramos cuando le fallamos a Cristo. Yo he llorado, hermano, y sé que usted lo ha hecho. Cuando una predicación, un mensaje, a veces usted está pasando por algo y de repente entra un texto con un pasaje bíblico y se queda, ¿cómo supo el hermano? ¿Cómo supo la hermana? Llegó esto aquí, es el Espíritu Santo. Y comenzamos a llorar. Y recibimos consolación. ¿Por qué lloramos? Porque reconocemos nuestra condición delante del Señor. Reconocemos que, aunque queremos muchas veces hacer lo bueno, dijo Pablo, terminamos haciendo lo malo. Y lloramos por ello. 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán consolación. Le voy a dar la palabra pobre antes de avanzar un poquito más, porque no se las di. Entonces, ¿qué significa bienaventurados los pobres? Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, ya vemos por qué lloran, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Saben que la palabra manso, ahí hermano, que se da la de pobre? ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? ¿Sabe que no es la misma? Porque yo investigándola pensé que era la misma, pensé que era lo mismo, la palabra manso, pero no es la misma. Esa palabra manso para nosotros es praus, así como suena en el griego, praus. Y la que es para el Señor Jesucristo no es la misma. Cuando usted la busque, usted se va a dar cuenta que no es la misma ni se escribe igual. Entonces, praus aquí. Esta palabra manso es bienaventurados los apacibles y humildes de corazón. ¿Ustedes se acuerdan? También se puede traducir como apacible, humilde, gentil, pero también se traduce como afable. También se puede traducir como afable. Los que tienen bienaventurados los mansos, esto va al corazón, un corazón afable. ¿A quién se le adjudica o a quién se le pone esto en la Biblia? Las que tienen un espíritu afable. A las mujeres, ¿verdad? Solamente aparece ahí. A las hermanas que realmente Dios les dice que tengan un espíritu afable, un espíritu amable, gentil. Y sabe que nomás aparece esas veces, una vez aparece en el Nuevo Testamento. Entonces esta palabra manso, pues es praus con acento en la U, es apacible, bienaventurados los apacibles, bienaventurados los humildes, los que son gentiles, los que son muy gentiles. Entonces, ¿a quién se le puede aplicar esto, hermanos? Eso de ser apacibles, humildes, gentiles. ¿A cualquier persona o a los hijos de Dios? A los hijos de Dios, hermanos. A nosotros se nos debe de aplicar que somos mansos. Pero ¿por qué será que aquí no dice bienaventurados los mansos de corazón? Porque eso solamente va a Cristo. Él es el único, hermanos, que en realidad todo el tiempo es humilde, todo el tiempo es gentil, todo el tiempo es apacible. Y nosotros no. Nosotros somos mansos por la gracia de Dios. Pero a veces se nos va la mansedumbre, ¿verdad? A veces no somos tan mansos como dice ahí. Pero cuando lo practicamos, hermanos, cuando lo llevamos a la obra, somos bienaventurados, supremamente bendecidos. ¿Es fácil? No. Ser una persona mansa, humilde, gentil en los momentos difíciles es un reto, ¿sí o no? Es un desafío muy grande, hermanos. Mantener la mansedumbre en medio de la agresión y de la ofensa, ¿verdad que no es fácil? Es muy difícil. Y ahí es donde entra esto que mirábamos. Lloramos de impotencia. Cuando sentimos que el viejo hombre en medio de los problemas la vieja naturaleza quiere imponerse a la nueva. Y eso nos pasa muy seguido. Entonces, tenemos que mantener esa mansedumbre porque hay una promesa. Vamos a heredar la tierra nueva. No esta, ¿eh? Ahí el Señor nos estaba hablando de esta tierra
según sus promesas nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Para quién es esto? Para los mansos de corazón, para los pobres de espíritu, para los que lloramos por impotencia, porque el pecado muchas veces nos gana y nos vence. Entonces dice el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí mismo, hermanos, en este versículo 6, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús habló con la mujer samaritana? Cuando habló con ella tenía ese conflicto con los judíos. ¿Se acuerdan? Había un problema ahí entre los gentiles, que eran ellos, y los judíos. Tenían pleito religioso. ¿Por qué dicen? Unos dicen, los judíos dicen que se adoran en el templo, y nosotros decimos que acá. Ese acá, acuérdense, se llamaba el monte ¿qué? ¿Ustedes lo recuerdan? Monte Gerizim. Es donde adoraban los samaritanos. Entonces, ellos tenían un conflicto ahí. Ellos tenían pleito religioso. Y tenían, hasta cierto punto, hermanos, las personas que no eran judíos tenían hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A esa mujer, cuando el Señor le dijo, si tú supieras quién es el que te habla, yo te daría agua. ¿Sí se recuerdan ese pasaje? Y no tendría sed jamás otra vez, nunca más. Pero ¿de qué agua estaba hablando el Señor? ¿De qué estaba hablando? De esa saciedad que trae Dios al ser humano. Él no estaba hablando que ya nunca iba a tener sed de agua natural. No, Él estaba hablando del corazón, adentro. Si tú supieras quién es el que te pide y dice yo te daría agua, y ya no tendrías sed jamás. Y de su interior que iba a correr ríos de agua. ¿Cuál es esa agua? El agua de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa justicia que habla aquí, hermanos, no es la justicia de la tierra, porque aquí justicia verdadera jamás vamos a hallar. En la tierra, pórtese bien, podemos ser los mejores ciudadanos, y tarde que temprano recibimos un atropello como quiera, o nos acusan injustamente. Nos pasa en el trabajo muy seguido eso. Por más que le eches ganas y te esfuerces y quieras quedar bien en tu trabajo, casi siempre va a haber alguien que te va a descalificar. Pero no habla de ese tipo de justicia, no. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, en este caso el reino de Dios. El que tiene hambre y sed de Dios, se puede traducir así. Cuando uno tiene hambre y sed de Dios, Dios nos va a saciar. Bienaventurados los... No, les dije que les iba a dar pobre. ¿Qué es pobre, hermanos? Allá en lo primeritito que vimos, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué entiende usted por pobre ahí? ¿Qué es pobre? Si lo trae a lo secular y decimos, ¿qué es pobreza? El verbo normalito de pobre. ¿Qué es, hermano? No tener nada, ¿verdad, hermano? Le dio al clavo. Cuando uno dice, esa gente es bien pobre, siempre lo llevamos a lo material, ¿no? O tiene una casa bien pobre, o trae un carro pobrecito ahí, no, qué carro, a él no llegamos ni a burro. Pero habla de eso, hermanos. Cuando uno escucha la palabra pobre o pobreza, normalmente pensamos siempre en lo que en este mundo podríamos obtener, no en lo que no se tiene, en lo económico, siempre va en lo económico. Entonces, pero miren, el griego está bien interesante. En el griego tiene una P y luego tiene T-O y J-O-S, tojos. No sé cómo se pronuncia porque tiene una P al principio, pero dice tojos. Y esta misma palabra viene de otra que se deriva de una que tiene una P y tiene una T-O-S-S-O, toso. Pero esta está bien interesante, hermanos, porque se traduce, una de sus traducciones más bonitas es acurrucarse. Está interesante, ¿verdad? Porque ¿qué tiene que ver pobre aquí con bienaventurado el que se acurruca? ¿Usted se acuerda del Salmo 91? Está bien interesante, ¿verdad? Porque da la idea como un pollito. Cuando el Señor estaba hablando de esto, es como un animalito que está espantado.
Y si usted ve los pollitos, hermanos, cuando andan con la gallinita ahí y viene un águila o viene un animal a comérselos, tienen un instinto los pollitos, por muy chiquitos que estén, no se quedan ahí, corren. ¿Y a dónde se van? Abajo de las alas de su madre. ¿Para qué? Para protegerse, ¿no? Entonces, esta palabra, hermano, está bien interesante, porque es lo que el Señor está diciendo. Bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual y se acurrucan en Dios. Y nos refugiamos bajo las alas del Altísimo. Y Él es quien nos protege. No, usted nunca va a ver, hermanos, un pollito que se agarre a letazos con el águila o el gavilán que viene por él, con el halcón, ¿verdad que no? ¿Qué hace? En su pobreza espiritual, sabiendo que no me puedo defender, que yo no debo de pagar mal por mal, que yo no debo de hacer lo malo como nacido o nacida de nuevo, ¿qué hacemos? Nos acurrucamos y nos refugiamos en nuestro castillo fuerte, quien es Cristo, debajo de sus alas. Y no gritamos, no aleteamos, no tratamos de defendernos, porque Satanás nos puede sacar del camino y queriendo hacer nuestra voluntad, Él nos desvía, nos aparta como león rugiente y allá nos destruye. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que dice aquí, en nuestra pobreza, hermanos, sabemos que hay cosas que no entendemos. Yo no me puedo defender solo o sola, no podemos hacer nada. Entonces, como el animalito. Otra de las cosas, viene la tormenta. Yo lo veo mucho porque yo tengo gallinas. Comienza a tronar y la gallina que trae los pollitos, comienza el viento, la gallina hace un llamadito con su cantidito y comienza a hacerles así. ¿Y qué hace el pollito? Corren y se van abajo de las alas de su madre y las protege del ambiente, del agua, de que algo se los pudiera llevar, de que se ahoguen, de muchas cosas los protege y los llama. Y no crea que la gallina se queda ahí en lo mojado, no, se los lleva a un lugar seguro. Así es Dios con nosotros, es de lo que está hablando. Bienaventurados los que en los problemas, en las situaciones difíciles, cuando no sabemos qué hacer, vamos, oramos al Padre y esperamos en Él, permanecemos callados y esperamos a que Él nos ayude. Esperamos su respuesta, no somos desesperados, como el pollito. Mientras está el problema, no sale de abajo de su mamá. Sabe que asoma la cabecita y se asoma y ve el peligro y se vuelve a meter otra vez. Así debemos de ser nosotros los hombres. En lugar de querer nosotros solucionar los problemas, nos refugiamos en Dios y Dios siempre va a hacer lo mejor para su pueblo, para sus hijos. Siempre, hermanos. Él nunca nos va a fallar. Él no se desespera como nosotros. Él no corre como nosotros. Él tiene su tiempo. Y nosotros debemos esperar al tiempo de Jehová, al tiempo de Dios, a su tiempo del Señor. Entonces se puede traducir esta como acurrucarse, bienaventurados los pobres, pero hermanos, viene otra interesante. También bienaventurados los mendigos. Y va a decir, ay, qué feo nos dice el Señor ahí. ¿Qué es un mendigo, hermanos? ¿Cómo entiende un mendigo? ¿Qué hace un mendigo, hermanos? Cuando le pide dinero a usted, una persona que realmente lo ocupa en la calle, ¿se le acerca así prepotente y arrogante o basta hasta la postura cambia, no? ¿Cómo le hace para pedirle dinero así cuando está algo? Es que tengo hambre, tengo días que no he comido. ¿Sabe qué es de lo que el Señor está hablando? Que deberíamos ir como mendigos ante Él a mendigar su misericordia y no arrogantes y prepotentes como Él les enseñan en muchas iglesias. Demándele al Señor, ¿no? Dígale que cumpla lo que prometió. Eso es arrogancia y esa no es pobreza de espíritu. Desgraciadamente, hermanos, esos temas en las iglesias ya no se tocan, porque hoy es puro orgullo. Exígele a Dios que cumpla lo que prometió. No, hermanos, aquí está hablando mendigar por la misericordia de Dios, sabiendo que no lo merecemos. Como un mendigo viene y no lo merece, no se lo ganó, pero está pidiendo ayúdame por favor. Así debemos ir ante el Padre, no porque merezcamos algo, no. Bienaventurados cuando tenemos esta actitud de pobreza. Le decimos, Señor, tú sabes bien que no soy digno, pero que no sean nomás palabras, que sea del corazón. Sabes que con lo que hice ayer, con lo que hice hace rato, con lo que pensé mal, con lo que ofendí a mi hermano, mi hermana, no merezco ni siquiera orar a ti, pero me acerco a ti pidiéndote perdón y en humillación total, acurrucaditos ahí, mendigando. Pero también se traduce bienaventurados los pordioseros. Es lo mismo.
también viene un pordiosero. ¿Qué es un pordiosero? Allá en el pueblo oía, allá anda un pordiosero. ¿Qué anda haciendo un pordiosero? Buscando lo que no tienen, pidiendo ayuda. Hermanos, cuando nosotros nos pongamos todos estos verbos encima, saben que se nos cae todo el orgullo, toda la vanagloria y todo eso que a veces traemos que nos infla como el pavo. Pordioseros. Pero este mendigo y pordiosero da la idea como agazapándose, como cuando tú te agazapas y te quedas abajo así. Eso es lo que está hablando. Estrictamente denotando, fíjese bien, mendicidad absoluta y pública. Es decir, yo en lo solo y en lo público, yo ando mendigando siempre y ando humillado a mi Dios. Porque aquí es fácil, ¿no? Está hablando más, dice, esto va más a lo público. Aquí es bien fácil, ¿no? Aparentar humildad. ¿Qué tal allá cuando nos va mal en el trabajo? Aquí, ser manso con nuestros hermanos que pues nos tratan bien, que no siempre, a veces nos tratan mal, también puede haber algo que no nos gusta, también tenemos que sacar mansedumbre, pero a lo que yo me refiero, ¿a poco no es más fácil convivir aquí que allá afuera cuando nos hacen un montón de cosas? Pero allá en lo público, hermanos, debemos de andar igual. Pobres en espíritu todo el tiempo, buscando que Dios nos proteja de todo lo que nos haga. A nosotros muy constantemente nos llegan amenazas que les van a hacer esto, que aquello. Miren, hermanos, ahorita con las políticas que se oyen, por un lado, no, pues que te van a meter la agenda liberal a fuerzas, y por el otro lado, la deportación masiva. La cuestión es, hermanos, que hay voces que Satanás va a usar para quitarnos la paz, sea por un lado o sea por otro. Pero nuestro refugio es Cristo. Él es nuestro refugio. Quede quien quede, pase lo que pase, no dependemos de los reinos de la tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo, dependemos del reino de los cielos. Nosotros no estamos en las manos de nadie, estamos en las manos de Cristo. Y para nosotros, hermanos, todo es bendición. Porque nosotros somos del Señor. Y todas las cosas nos van a ayudar a bien. Entonces, esa palabra pobre, hermanos, a mí me gustó muchísimo porque cuando usted la estudia a profundidad, habla muchísimo de cómo debería de ser un cristiano, una cristiana, de no ser orgullosos. También habla, hermanos, ¿se acuerda aquella historia? Rapidito se la voy a dar. Aquella historia donde aquella mujer, no sé si usted la recuerda, en Mateo 15, 21 al 28, búsquela, búsquela, por favor, denle para adelante. No se las iba a leer, pero es necesario. Mateo 15, 21 al 28. Vamos a ver una mujer que tenía pobreza espiritual. Es mejor bien verlo con la Biblia para darle luz a esto, porque es importante que quede claro. Porque este tipo de pobreza es como de un perrillo, hermanos. Es como de un perrillo con mucha hambre, que desea saciarse y se humilla ante su amo para que lo alimente, reconociendo que por sí solo un perro no se puede alimentar. Necesita que su amo lo alimente. Yo veo mis perros, hermanos, que tengo ahí. Ellos pues nomás tienen sacate ahí de qué se alimentan. Salgo, hermanos, de la mañana y no hayan qué monería hacer. Se agachan, se tiran, te lamen los pies para que los alimente el amo. Bueno, fíjese lo que pasó aquí. Saliendo Jesús de ahí, acuérdense que él estaba hablando anteriormente de todo lo que contamina al hombre, todo lo que realmente contamina al hombre. Dice, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea, que era judía. Hermano, está tremendo porque era una gentil. Una mujer cananea, fíjese bien, que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, fíjese bien a quién se dirigió: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Sabe por qué? No porque Jesús la estuviera ignorando. No, el Señor siempre tenía una enseñanza para el religioso. Todo el tiempo Él iba al corazón y Él la ignoró. Él no le contestó nada. Entonces el Señor sabía lo que los discípulos iban a hacer. Acuérdense que Él le interesaba el corazón de sus discípulos. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, miren lo que le dijeron, hermanos. Le dijeron, ten misericordia de ella y ayúdala. Así le dijeron, ¿verdad que no? ¿Qué le dijeron?
despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Saben lo que estaban diciendo? Ya nos molestó esta mujer. Ya déjala, dile que se vaya. Manda que se vaya de aquí porque viene gritando detrás de nosotros. Ahora vea lo que el Señor dijo. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero recordemos, hermanos, que en las profecías estaba el pueblo gentil también. Lo que el Señor estaba haciendo era dándoles una lección. Ahora ve el 25. Entonces ella vino y ¿qué hizo? Se acurrucó, como lo que estábamos leyendo ahorita, en pobreza espiritual. Se postró, se humilló. ¿Y qué más hizo? Estaba mendigando por la misericordia de Dios. Vean, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, y vea, tiene signo de exclamación los que traen Reina Valera. Gritó, hermano, esto es un grito. ¿Y qué dijo? Socórreme, ayúdame, es lo que le estaba diciendo. Es decir, esta mujer, hermanos, estaba reconociendo que ella sola no podía. Y vino a Jesús, hijo de David. 26, respondiendo él dijo, vean ustedes, hermanos, ¿saben por qué le dijo eso el Señor? Por la cultura que ellos tenían. No es porque él pensara así de las personas como muchas gentes creen, no. Él les estaba dando una enseñanza. Y dice así: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a ¿quiénes? A los perrillos. ¿Por qué cree usted que el Señor sacó a los perrillos? ¿Qué idea tenían los judíos de los demás? ¿Cómo los miraban? ¿Que eran como qué? Como perros. Hasta la vez, hermanos. El judío, hermanos, el judío normal todavía allá sí nos ven a nosotros como perros. Entonces el Señor no es que Él, la Biblia espera, Él no hace acepción de personas, hermanos. La nacionalidad para Él no es nada. Pero Él estaba dando una lección a sus discípulos. Y les dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sabe por qué hizo esto? Porque quería provocar una reacción en la mujer. Él sabía lo que ella iba a contestar. Él sabía quién era ella. Él conocía las oraciones de esa mujer porque Jesucristo es Dios. Él sabía lo que esa mujer rogaba. ¿Quién recibía esas oraciones? Jesucristo, Dios en la tierra, el mismo Señor. Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Esperando lo que la mujer iba a decir para enseñarle algo a sus discípulos. Y ella dijo, vean la respuesta de esta mujer: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, aún nosotros los cananeos, los gentiles, buscamos la bendición que viene de los judíos. ¿Quién era Jesucristo? Lo estaba reconociendo como, fíjese, como el pan que descendió del cielo, más que los judíos. Ella sí lo estaba reconociendo, que el Señor era el pan de vida. Entonces aún, dice, nosotros nos alimentamos, fíjese, de las migajas de la ley, es lo que estaba diciendo, de lo poco que ellos escuchaban de la ley, de ahí se alimentaban ellos, hermanos. Cuando usted lea profundamente, investigue, verán, ellos escuchaban cosas de la ley, igual que los romanos cuando vino Jesús. Cornelio, ¿ustedes se acuerdan de Cornelio? ¿Quién era él? Era un romano, hermanos. ¿Y cómo es que él oraba? Ofrecía ayunos y ayudaba a los necesitados, y Dios estaba agradado de eso con un gentil que no tenía la ley, pobre en espíritu. Un hombre pobre que reconocía que aunque tenía mucho poder terrenal políticamente hablando, pero pobre espiritualmente. Hermanos, ellos no tenían la ley como la tenían los religiosos. Sin embargo, hermanos, la Biblia no dice que Dios escuchó las oraciones y los diezmos y las ofrendas de Caifás, ¿verdad que no? ¿Qué cosas, verdad, hermanos? Ni de Pablo, de Saulo de Tarso, antes de ser Pablo. Pero sí las de Cornelio, un gentil. Más bien las de él, el Señor las escuchaba, lo que él hacía, dice, y el Señor tuvo a bien revelarle el evangelio de Jesucristo a este hombre. Porque Dios honra al corazón de aquellos que le buscan. Entonces ella dijo, sí, dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, vea la exclamación, dice, oh mujer, ve, ¿qué estaba buscando el Señor? Enseñar algo. Dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿De dónde le vino esa fe a la mujer? De escuchar.
de escuchar lo que se hablaba del Mesías. De ahí le vino esa fe. Dice, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Ah, qué bonito, ¿no? Qué bonito, hermanos, que en lugar de exigir las bendiciones de Dios y andar demandando bendiciones, tener una actitud humilde, humillados ante Dios, y que el Señor diga, qué grande es tu fe, hermano, qué grande es su fe, hermano, hermana, qué grande es su fe, que se haga como usted quiere. Pero tiene que ser un pedido conforme a la voluntad de Dios. Y su hija fue sanada, ¿desde cuándo? Desde aquella hora. ¿Ven? Un ejemplo muy clarito de lo que es la pobreza espiritual. Es algo hermoso, hermanos, es increíble. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted va a encontrar, hermanos, mire, la mayoría de las expresiones más grandes de fe vinieron de gente no judía, de gente gentil, gente que no estaba en el templo todo el tiempo. Es más, hermanos, ellos no podían entrar al templo. Era una aberración dejar entrar un gentil al templo. Es más, acuérdense que cuando Pedro, de lo que hablaba el hermano el viernes, cuando Pedro fue enviado por el Señor a la casa de Cornelio, cómo se admiraron los demás judíos, porque dijeron, ¿qué hace Pedro en la casa de un gentil, de un perro allá? Porque era una afrenta y no estaba bien que los judíos entraran ahí, pero eran los de la ley. Ahora, le voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Usted ha leído el Antiguo Testamento con calma? Cuando se entregó la ley, cuando hubo mandamientos del Señor para proteger incluso al extranjero que vivía entre ellos, que no iban a hacer diferencias ni con el judío de pura cepa que nació ahí, con el extranjero, que también se iba a circuncidar y que Dios lo iba a recibir, iba a ser igual. Hermanos, ¿dónde encuentra usted que el Señor les haya dicho, ustedes a los gentiles los van a ver como perros, como animales? ¿Dónde usted lo encuentra en el Antiguo Testamento? ¿De dónde lo sacaron, hermanos? Hicieron mandamientos de hombres, ¿no? Como dice la Biblia, y cambiaron lo de Dios por mandamientos de hombres. Y eran crueles. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, se los dejó bien clarito. Les dijo, yo no los llamo porque sean un superpueblo o el mejor pueblo de la tierra, ni porque sean mejores que nadie. Los llamó por su pura misericordia y su gracia. Así como usted, Dios lo llamó a usted y me llamó a mí. ¿Por qué nos llamó con su palabra? ¿Por buenos? Acuérdense de dónde andábamos. ¿Éramos buenos? No. Éramos de lo peor. Y nunca se nos debe de olvidar eso. Tenemos que mantener esa pobreza espiritual. Tenemos que mantenernos abajo, hermanos. Tenemos que estar de rodillas siempre ante el Señor. Entonces esta mujer demostró una fe verdadera, hermanos. Le voy a dar otra palabra. Bienaventurados los que lloran. Llorar, del griego petseo, así como suena, petseo. Y este llorar no son solamente lágrimas, hermanos, porque pues llorar, cualquiera llora, cualquiera puede llorar. Este llorar es bienaventurados los que se afligen. ¿Qué es afligirse? ¿Usted ha sentido aflicción alguna vez de carne? Aflicción así, que es afligirse cuando tiene una angustia, ¿no? Cuando siente que por algo que le hicieron o algo que pasó no se puede ni respirar. Entonces, ahí donde dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, es bienaventurados los que se afligen. Es los que tienen un sentimiento o mucha tristeza, o el acto de estar triste, el acto también lamentarse, tristeza, lamento, pero fíjense, hermanos, cómo termina: por la propia condición humana. ¿Se acuerdan lo que yo le decía? Por nuestra condición. Ese llorar es porque reconozco delante de Dios que en mi condición humana le fallo muchísimas veces al Señor. Es a lo que se refiere. Es una condición muy triste la del ser humano cuando estamos en situaciones difíciles. Bienaventurados los de limpio corazón. Se la voy a dar rapidito porque ya se me va a acabar el tiempo. Limpio. Le voy a dar estas palabras porque es importante, porque de aquí en los estudios que sigan las vamos a estar recordando. Limpio, del griego katsaros, así como suena, con K de kilo, A, D, S, A, R, O, acento en la O y S. Katsaros. Se traduce como limpio
y puro, denotando un corazón sin malas intenciones, también dando la idea de limpieza profunda para cambiar la apariencia por fuera. ¿No le recuerda algo, hermanos, allá en Mateo 23? Mateo 23, 26 y luego va 25, 28. Yo creo que lo alcanzamos a leer. Vaya rapidito, le vamos a dar lectura rapidito a ese pasaje. Ahí donde habla los de limpio corazón. Vaya a Mateo capítulo 23. Le voy a leer el versículo 26 rapidito y luego leemos también 25 al 28, el contexto. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿A qué se refiere el Señor? Mire, ¿cómo comienza el Señor en el 26? Dice, fariseos ciegos. ¿Y qué les dice? Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Por eso la idea en esa palabra donde el Señor les dice esto es estar limpios por dentro, puros por dentro, para que la limpieza se vea afuera. Ahora fíjese bien, se lo voy a leer todo ahí. Mateo 23, desde el 23 le voy a leer. Dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante? La justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y dice el 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. 25, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, miren, hermanos, imagínense ustedes estos maestros de la ley, estos escribas y fariseos hipócritas, los llamó el Señor. Tenían mucha apariencia de piedad. Todo el tiempo estaban orando en el templo, todo el tiempo estaban diezmando, estaban haciendo muchas cosas y por fuera se miraban muy piadosos. Pero sabe que eso, hermanos, eso no es lo que uno debe de ser en Cristo. Por eso les dijo, hipócritas, ustedes no tienen un corazón limpio y puro. Tienen un corazón sucio y lleno de malas intenciones. Tanto así que ¿qué era lo que querían hacer? Asesinar a Cristo. Por eso les dice, es necesario, hermanos, así como comenzó el tema, primeramente ser pobres en espíritu, porque es a través del arrepentimiento y la conversión que obtenemos la limpieza interior. Y una vez que obtenemos la limpieza interior en el corazón, como lo que él estaba diciendo a los fariseos, límpiate por dentro primero, y lo demás se va a ir dando poco a poco. Es decir, te arrepientes primero, reconoces tu condición, y después vas a comenzar a cambiar actitudes, malas palabras, malas mañas, cosas que no debes de ver, cosas que no debes de hablar, hasta la forma de vestir. Todo va a cambiar, pero se comienza adentro. Si queremos comenzar por fuera, vamos a hacer lo que hizo el fariseo. Exactamente ellos estaban así. Vamos a comenzar a mirar a los demás con desprecio porque no se visten como yo me visto. Y eso es peligrosísimo, hermanos, porque se comienza por afuera. Vamos a comenzar a mirar a los demás con desprecio porque no saben lo que yo sé de la Biblia. Usted se ha encontrado con personas así, a veces somos nosotros mismos. Comenzamos por fuera a aparentar y nos vamos a sentir mejores porque aquel no ora como yo oro. Y vamos a decir, es que ellos no le dan el espacio a la Biblia cuando leen como yo leo. Yo sí leo bien. A mí sí se me entiende cuando leo. ¿Sí entiende el mensaje, el centro de todo esto? Es decir, para ser pobres en espíritu, hermanos, para ser limpios de corazón, necesitamos a Cristo. Para reconocer que lo que hacemos, lo que hablamos, lo que aprendemos, lo que podemos poner en práctica no es porque seamos buenos, es porque Dios nos ayuda. Es por su gracia y por su misericordia.
Hablábamos hace poco con el hermano Luis, algunos de nosotros ni sabíamos leer, mucho menos hablar en público. ¿Por qué podemos? Porque es Dios quien lo ha hecho en nosotros, es el Señor quien lo ha hecho, es por su gracia y por su misericordia. Entonces acuérdense, toda esta introducción, ya voy a cerrar, ha servido solamente como para mirar todas estas palabras en el griego que se las di, hermanos. Acuérdense si las apuntó, y si no se las voy a estar recordando mientras que dure la serie. Las vamos a ocupar para lo que sigue: la sal de la tierra, la luz del mundo, y vienen tantísimos temas, hermanos: el afán, la ira, el adulterio, tantas cosas que el Señor enseñó, que son para su pueblo. Pues póngase de pie, vamos a orar.